Antes, en una enumeración de circunstancias adversas que has vivido en tu carrera profesional, mencionaste agresiones. Yo no sé si eso lo mencionaste con consciencia. Sí. Una vez una persona que estaba al frente de la redacción de un programa me agredió físicamente. Me agredió porque, precisamente, en una situación donde yo le dije, mira, no me vas a hablar en estos términos, una persona que se alteraba con facilidad, con carácter muy cambiante, por decirlo de alguna manera, y donde todo el mundo la trataba como, cuidado, no le digas esto porque se va a enfadar y no sé qué. Pues en un momento dado, y afortunadamente fue con testigos, aunque yo nunca ejercí ningún derecho legal contra ella ni nada, pero en un momento determinado yo vi que me estaba hablando mal y dije, mira, se acabó, o sea, no me vas a hablar así más, o sea, a mí me tratas con educación y con respeto, igual que yo te trato a ti, y esta persona pues me agarró por el cuello, me quiso pegar, no sé qué, pero bueno, me dejó marcas en el cuello, de tal, y bueno, pues fue una situación muy incómoda, muy incómoda, realmente, y lo que más me dolió es ver que nadie del resto de mis compañeros de trabajo, escasas y honrosas excepciones, Intercedió por ti. y no que intercedieran, porque bueno, fue una situación donde, bueno, físicamente esa persona contra mí no tenía nada que hacer, pero me refiero que nadie se acercó a mí para decirme, oye, yo lo vi, si necesitas algo, aquí estoy. Nadie, ya te digo, quitando algún caso concreto, que afortunadamente esas personas hoy en día todavía están dentro de mi círculo de amigos, pero me sorprendió como que de repente, como si a la gente les hubiesen flasheado con la luz esta de Men in Black, y al día siguiente nadie recordaba nada. Nadie recordaba nada. De hecho, llegué a hablar con el representante sindical de la empresa para decir, mira, me ha pasado esto ayer, hay varios testigos, no sé qué, yo lo pongo en vuestro conocimiento sin ninguna intención de hacer nada contra esta persona, pero que sepáis que esta situación se ha dado. No tenemos constancia, bueno, tal. Es que ya sabes cómo es que, ¿sabes? Este rollo de justificar el que una persona se pueda poner agresiva o a gritar, tal. Y fue muy duro. Fue muy heavy. Y ahí fue donde me di cuenta, digo, pero ¿cómo he podido estar aguantando vejaciones verbales, insultos, gritos, de tal, durante tantos años por parte de esta persona y de otras personas dentro de ese trabajo? Entonces, eso ahí es un poco de que pecas de novato, no sabes, no te adaptas, tal. No digo que fuese continuado, pero había momentos puntuales muy duros, muy duros. Bueno, en honestidad total y absoluta con la audiencia, como siempre en este podcast, yo soy consciente de esto que tú estás contando, no es nuevo para mí. No. Te preguntaba si lo habías dicho con consciencia, por si querías hablar de ello, si estabas dispuesto a hablar de ello. Fue un momento duro y, bueno, evidentemente tú sabes que tu podcast lo escucha gente del sector audiovisual de Galicia, compañeros, compañeras. Yo no necesito dar nombres ni decir nada, yo creo que todo el mundo sabe más o menos a las personas o a las situaciones a las que me estoy refiriendo. ¿Y por qué decides no emprender acciones legales por utilizar un término muy manido? Sí, no, pues simplemente me pareció algo tan extremadamente de locos que yo pensé que... ¿Tú tienes fotos? Sí, yo tenía fotos en su momento de los arañazos en el cuello y demás. Pero pensé, bueno, bastante castigo tiene esta persona o tendrá esta persona para sí misma arrepentida de lo que ha hecho. Y me parece que ya, que todo el mundo, toda la empresa sabe y ha sido testigo y ha visto, yo no creo que necesite hurgar más o meter el dedo en la llaga o demás, sino que bueno, yo con esta persona trato absolutamente profesional, única y exclusivamente, y yo a seguir con mi camino. Pensando que también posiblemente dije yo, bueno, es que si me pongo ahora a denunciarla a esta persona, pues igual la meto en un fregado, a lo mejor fue algo puntual, no sé qué, no se va a volver a repetir. Bueno, dices que durante años estuviste aguantando. Pero eran cosas como muy... Sutiles. Muy sutiles, claro, muy sutiles, pero que
hoy por hoy a gente que ha vivido eso le preguntas y te dice, efectivamente, gritos, no sé qué, tal. Es que esto es impensable en cualquier otro puesto de trabajo, en cualquier otra empresa. Que te griten, que te llamen inútil, que no sé qué. O sea, dices, pero vamos a ver, pero ¿cómo he aguantado yo esto durante tanto tiempo? Es que es inviable, o sea, es algo que no te cabe en la cabeza. Y yo creo que lo hice por intentar no remover más y a lo mejor tendría que haberlo hecho. Pero claro, luego también hay muchísimo corporativismo. Yeah. Y dices tú, joder, luego lo pensabas y dices, joder, es que si denuncio ahora me voy a convertir en el que ha denunciado a tal y quién sabe si el día de trabajo, o sea, si el día de mañana te van a dar trabajo en otro sitio, no sé dónde. O sea, lo que es seguro es que yo esta empresa no me van a volver a llamar jamás, eso lo tengo clarísimo, pero ya desde que me fui de allí. Pero bueno, no sé, parece que no sirvió de nada porque esa persona yo creo que en ningún momento se arrepintió de lo que hizo. Es que esta persona sigue trabajando. Exactamente. En el mismo puesto, en la misma empresa. Exactamente, sí. Sí, con antiguos compañeros míos que fueron testigos de eso y como quien oye llover. Y eso sí me parece grave. Que la gente pase por alto una agresión a un compañero de trabajo. Ya no física, sino que todo el mundo eran conscientes y testigos de que, bueno, había ciertos comportamientos que no eran del todo adecuados, pero se justificaba que, bueno, es que tiene ese carácter así, es que ya sabes cómo es que no la puedes enfadar, no sé qué. Y no solo era una única persona, sino más personas que tenían cierto carácter volátil. Pero es que bueno, es que ya sabes cómo es que bueno, tal, tiene el día así. Y de esa forma pues justificamos el que, bueno, pues que te traten mal. Yo creo que en cualquier trabajo todo el mundo hay que tratarlo con educación, con respeto, decirle lo que hace bien y lo que hace mal, pero de buenas maneras. Y eso me parece gravísimo.